secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por medio del cual responde a oficio de la Comisión, informando sobre si se han establecido protocolos y acciones para garantizar el pago de los subsidios a los conductores de transporte público en cumplimiento de la ley número 21.692, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros. Oficio del subsecretario subrogante del Trabajo, por medio del cual responde a oficio de la Comisión, respecto a evaluar la posibilidad de establecer mediante decreto el 26 de mayo como Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salmonicultura. Oficio del subsecretario subrogante del Trabajo, por medio del cual responde a uno de la Comisión, sobre la posibilidad de restablecer mediante una vía administrativa o legal la conmemoración del Día de la Atención Primaria de Salud, instaurado por la Resolución Extenta número 355 del año 2008. Oficio del jefe de gabinete subrogante de la subsecretaria de Obras Públicas, en el cual da respuesta a oficio de la Comisión sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento de las maquinarias que se utilizan por parte de la empresa contratista en las obras del puente sobre el canal del Chacao, para lo cual adjunto informe confeccionado por el director nacional de Vialidad, dando así respuesta a lo solicitado. Una carta del jefe del Comité Demócrata Cristiano, a través del cual comunica que el diputado señor Eric Adeo reemplazará al diputado señor Alberto Undurraga durante la presente sesión. Y por último, señor presidente, un pareo acordado entre el diputado señor Cristian Lavé y el diputado señor Tomás Hirsch, también para la presente sesión. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si hay palabras respecto de la cuenta, son oficios que responden el número 2 y 3, ¿no? Que lo había planteado el diputado González en su momento. Bueno, ahí para la próxima cuenta, ahí se analiza y se solicita un nuevo requerimiento si es necesario. Ya, si no hay palabras sobre la cuenta, puntos varios. A ver, yo quisiera plantear un punto vario. Estamos en pleno proceso de implementación de las 40 horas. A propósito del rol en esta comisión, me ha tocado recibir muchos gremios, asociaciones de funcionarios del sector público, a propósito de todo lo que está pasando con todo lo públicamente ya conocido. Y yo quisiera establecer acá mediante oficio una solicitud de análisis al gobierno en torno a la implementación de las 40 horas en el sector público. Si bien eso no puede ser incorporado como un proyecto de ley, toda vez que irroga gasto fiscal, al menos sí en principio laboral, la distinción que hay entre lo público y lo privado. Estamos conteste yo creo en esta comisión de el respeto a los principios laborales y que en algún momento se va a tener que implementar las 40 horas en el sector público. O sea, va a tener que ser así, digamos. Sea hoy, sea mañana, en algún momento va a tener que implementarse la legislación laboral en materia del sector público. Asimismo también lo que dice relación con la reforma de pensiones y así con respecto a la ley Carín y todas las reformas que han avanzado para los trabajadores del sector privado, también van de una u otra forma teniendo eco en el sector público, sea hoy o sea mañana. Yo quisiera que como comisión también oficiemos al ministro Bocardo y al ministro de Hacienda para que puedan concurrir con una propuesta concreta de implementación temporal, en tiempo, con cuantificación en términos de gasto fiscal, de cómo se va a pretender desarrollar esta nueva legislación en materia de sector público. Estamos en 44 horas, luego el próximo año baja escalonadamente y eso también requiere al menos un esfuerzo y una claridad para darle certeza a todo el sector público. ¿Hay acuerdo? Diputada, adelante. Sí. Gracias, presidente. Me gustaría también agregar en el mismo tenor de lo que usted menciona, en la sobre todo por el proyecto de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que fue un proyecto que se otorgó para el sector privado en el tema del teletrabajo para madres o padres cuidadores, y que también hay un compromiso del gobierno de homologar eso al sector público. Entonces, también me gustaría que pudiese incluirlo en el oficio para también tener claridad de cómo y cuándo va a poder ingresar ese proyecto, porque
Hay un compromiso que ha ratificado el Ejecutivo, pero no tenemos los tiempos ni las certezas de cómo va a ir caminando eso, y también en el sentido de que efectivamente los trabajadores públicos no pueden quedar en desmedro de derechos fundamentales, en este caso con los derechos que ha tenido ya el sector privado. Eso, presidente, me gustaría poder agregarlo al oficio. Perfecto. Diputado Sandón, no hay problema. En la misma línea, justamente con el cuento del teletrabajo, recordemos que hace unos 2 años fue la primera discusión que tuvimos sobre este tema, y efectivamente fue para mi gusto, fue un día, al menos en lo personal para mí, fue muy amargo cuando se dejó fuera a las mujeres del sector público, existiendo supuestamente un compromiso, una mesa de trabajo. Estaba hablando por lo menos hace 2 años atrás, y todavía yo considero que es una vergüenza, sobre todo de parte de la ANEF, porque ellos fueron los que le dieron luz verde a ese proyecto, dejando fuera a sus mismas funcionarias, pero con supuesta mesa de trabajo que al año ya iba a estar resuelto, y hasta el día de hoy no lo tenemos resuelto. Bueno, esperamos que esté resuelto al menos durante este periodo legislativo para que podamos nosotros también ir resolviendo. Así que, sin más, oficiamos al ministro Bocardo y al ministro de Hacienda. Incluimos lo que señala la diputada Sandón y la diputada González, no hay ningún problema. Este es un oficio plural. Transversal. Ya, perfecto. Diputada González, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludar a la comisión, y hoy día quise hacerme presente en la Comisión del Trabajo porque me han llegado distintos denuncias con una empresa que funciona en la ciudad de Rancagua, Economía Circular. Esta empresa mantiene a los trabajadores sin contratos de trabajo, están en una precariedad laboral importante y sin derechos laborales por el incumplimiento de la empresa para hacer efectivos los contratos de trabajo. Por ende, no hay cotizaciones, no hay ningún tipo de pagos más allá del pago mensual. Hoy día los trabajadores han decidido renunciar a la empresa, sin embargo no tienen cómo poder hacer efectivo el pago de sus finiquitos, entre otras irregularidades. Y además también entendemos que esta empresa Economía Circular, que se dedica a temas de reciclaje, tiene contratos con el municipio de Rancagua. Entonces también quisiéramos que la comisión pudiese también oficiar a la Seremía y a la Dirección del Trabajo de O'Higgins cuáles las denuncias que han llegado de esta empresa, si es que se ha fiscalizado también a la empresa, y también poder oficiar al municipio de Rancagua si ellos tienen antecedentes de estos denuncias que han tenido los trabajadores del incumplimiento de la empresa Economía Circular, y también si el municipio de Rancagua tiene, digamos, qué filtros tiene con las empresas que contrata para poder efectivamente el municipio como mandante tener certeza y claridad que las empresas a las cuales se gana la licitación esté cumpliendo efectivamente los derechos laborales en forma y fondo de lo que dice la legislación de nuestro país. Especialmente con los contratos de trabajo, que es un piso mínimo y básico, en donde no puede pasar más de 10 días de que un trabajador ingrese a una empresa en donde se formalice el contrato de trabajo. Así que me gustaría que la comisión pudiese oficiar a la Seremía, a la Dirección del Trabajo y también al municipio de Rancagua, para que el municipio también esté al tanto y pueda tomar los resguardos necesarios para que las empresas que se ganen las licitaciones cumplan con los contratos y con los pagos de cotizaciones. Perfecto. Gracias, presidente. Entonces, el oficio va dirigido a la Dirección del Trabajo de Rancagua. Sí, y al Ceremi del Trabajo Y al también. Ceremi del de O'Higgins. Trabajo y a Contraloría, en la medida en que también hay compromisos con el municipio. Sí, y al municipio también, si es posible. Gracias, El municipio, presidente. perfecto. ¿Es sobre el punto, diputado? Ya, entonces, ¿se oficia? ¿No hay problema? Se oficia. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, durante la semana que acaba de pasar, ha aparecido en algunos medios de prensa una denuncia de FENACIPEC, que es la Federación Nacional de Sindicatos de Peonetas de Coca-Cola, con quienes me reuní en el año 2022, luego en el año 2023, y sobre quienes he realizado o he sido portavoz de varias denuncias de distintos hechos de violencia, de prácticas antisindicales por parte de, básicamente, Coca-Cola, ¿no? Y de las embotelladoras con las que trabajan, porque existe un nivel de precarización que es realmente impresionante en una empresa multinacional como la que todos conocemos, que además tiene sus sedes en una comuna del distrito que represento, que es Renca.
Y la verdad, presidente, no voy a extenderme en esto, pero han habido desde denuncias de amenazas y disparos en las propias casas de dirigentes hasta agresiones muy violentas de trabajadores que de alguna manera han manifestado defender los intereses de la empresa y han entrado en conflicto con los trabajadores organizados, que además en su inmensa mayoría están todos subcontratados y tienen condiciones muy precarias, dificultades para ejercer el derecho a sindicalización y a negociación colectiva. Son prácticas que he difundido una y otra vez y me gustaría que consultáramos dos cosas a la Dirección del Trabajo mediante oficio. La primera es que si en los últimos 2 años ha proseguido con una política de fiscalización que hubo en la casa matriz de las embotelladoras de Coca-Cola, si además han considerado la aplicación en razón de que lo que hemos visto y la denuncia que sale ahora en prensa es que estas empresas en Bonor y Andina pagan multas que les salen mucho más económicos que contratar a los trabajadores. Tiene que ver con básicamente varios de ellos que están en negro o que tienen condiciones muy precarias en razón de estas decisiones de la multinacional Coca-Cola. Si la Dirección del Trabajo ha considerado su facultad, por ejemplo, de ordenar ante la contumacia de estas faltas graves contractuales, del cierre de las faenas o de alguna medida de presión distinta de las multas que básicamente, como en otras multinacionales, como nos pasó con Walmart también, que tuvimos acá los dirigentes, han demostrado una y otra vez ser insuficientes. Y con esto quiero aprovechar de volver a insistir en que esta comisión debiese en algún momento evaluar un agravamiento de las sanciones administrativas, las sanciones judiciales, incluso en algunos casos las responsabilidades penales que pueden tener muchas veces las empresas y sus representantes legales en, por ejemplo, vulneraciones sistemáticas de los derechos laborales y hasta en circunstancias que pueden significar un peligro grave para la vida o para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, como es el caso además de FENACIPEC y de otros rubros. Entonces, presidente, si podemos hacer un oficio solicitando estas consultas a la Dirección del Trabajo, cuál es el estado de fiscalización y la relación que ha habido en torno al comportamiento de Coca-Cola, de las embotelladoras en Bonor y Andina, y si nos pueden informar las multas y las medidas que están evaluando para evitar que se sigan produciendo estos incumplimientos laborales. Perfecto. Si nadie se opone, se oficia, por tanto, a la Dirección del Trabajo de la Región Metropolitana, con copia al director nacional. Perfecto. ¿Algún otro punto, varios? Diputado Veloso. Muchas gracias, presidente. Quiero exponer una situación por la cual he llevado adelante gestiones, pero que desgraciadamente todavía se encuentra inconclusa y tiene que ver con un paro que se sostiene desde el día 6 de mayo por parte de los trabajadores del Colegio Concepción de Linares. Están viviendo una situación que es muy compleja. La corporación no accedió a ratificar de manera legal compromisos y derechos ya adquiridos por ellos en el desempeño, para el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, este paro se ha sostenido durante mucho tiempo, lo que ha llevado a que de hecho el establecimiento cierre, se encuentre cerrado en estos momentos y que existan jóvenes, por ejemplo, los jóvenes hoy día que están prontos a rendir la PAES, que no están recibiendo sus servicios educacionales, asimismo también los niños, niñas y adolescentes, lo que también conlleva una serie de otros perjuicios como la falta de acceso a la educación, la falta también incluso de acceso a la alimentación, dado que la JUNAV, por cierto, tampoco está proveyendo los servicios de alimentación. Ante esto no ha habido ningún tipo de solución, hemos oficiado a distintas entidades, pero me gustaría solicitarle, presidente, que a través de esta comisión pudiéramos oficiar a la Superintendencia de Educación, también a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Educación, para que nos puedan comentar cuál es el estado actual de las cosas, por ejemplo, respecto a la Dirección del Trabajo, del estado legal hasta hoy de la huelga, respecto al Ministerio de Educación también, si es que están enterados, nosotros ya oficiamos, pero si es que están disponibles o qué acciones o cartas en el asunto van a tomar para poder resolver esta situación y que pueda normalizarse lo antes posible. Reitero, hay muchos funcionarios sin poder trabajar, hay muchos niños, niñas y adolescentes sin poder tener derecho a educación y se está generando un perjuicio multidimensional para la comunidad de Linares y para todos los niños y niñas también que se educan ahí. Así es que si usted lo tiene a bien, me gustaría solicitarle a la comisión poder reiterar estos oficios a la Dirección del Trabajo, a la Superintendencia de Educación y al Ministerio de Educación para que esto pueda resolverse lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Este es la región del Maule. Se solicita oficio a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de Educación. Yo creo que podemos realizarlo, ¿no? No hay problema. Y al Ministerio de Educación. Ya, hay acuerdo.
Diputado González. Gracias, presidente. Mire, quiero referirme a la solicitud que hice tiempo atrás sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Salmonicultura, 26 de mayo, y en relación también a la respuesta que se me otorga por parte de, en este caso, la Subsecretaría del Trabajo. Y es bien llamativa la respuesta, presidente, porque primero señala que ellos no tienen la competencia reglamentaria y nombran, de alguna manera, emplazan al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y por lo cual voy a pedir también, si es posible, que el mismo oficio que le enviamos a Trabajo y Economía sea enviado a las Express. Sin perjuicio de eso, presidente, también establecen que son los parlamentarios que tienen la facultad por moción de poder establecer y legislar un día conmemorativo. Y acá en el Congreso Nacional, presidente, hoy día, de alguna manera, por los comités, hay un acuerdo que de alguna manera está restringiendo las facultades de los parlamentarios. Y yo creo que se debe analizar en ese sentido, porque no sé si un acuerdo de comité tiene más fuerza o potestad o facultad que la misma Constitución. Entonces, yo quiero, presidente, que, no sé, se oficiara los comités o que lo podamos ver con la Secretaría, pero no es posible que de alguna manera la responsabilidad o la pelota se lance para un lado o para otro sin que se resuelva. No puede ser que nadie se quiera ser responsable. En este caso, Trabajo dice que ellos no tienen la competencia, que vendría siendo los parlamentarios, e incluso vincula a las Express. Entonces, quiero pedir dos cosas, presidente. Uno, que se pueda oficiar las Express, lo que señala acá Trabajo, y si es posible, no sé, a través de la Secretaría, o que si el secretario puede sugerir algo, conversar con los comités o con el secretario de la corporación, porque en este momento, de acuerdo a esto, a los parlamentarios no tienen restringidas nuestras facultades, y yo creo que eso no está dentro de la norma, presidente. De acuerdo, diputado. Hay una colisión interpretativa respecto de este tema, porque se dice por parte de comités que nosotros no tenemos la facultad, se dice por parte del gobierno que tenemos la facultad, que ellos no tienen la facultad. Señor secretario, le doy la palabra para ver si es que nos puede ilustrar, luego le doy la palabra a la diputada González. El tema, señor presidente, es que la Constitución establece en forma taxativa qué cosas son materias de ley y no establece esta facultad de los parlamentarios para declarar días nacionales. En consecuencia, no son materia de ley. Por tanto, el oficio que señala el gobierno está equivocado. Está equivocado. Y así lo han entendido los comités de la Cámara cuando han acordado no aceptar proyectos que inicien este tipo de conmemoraciones. Entonces, ¿hay que enviarlo a Express? Habría que enviar que nos contesta Express y con esa respuesta insistir en los comités. Enviar al Tribunal Constitucional esta contienda de competencia. Pero se basa en que no son materias de ley. Ya, diputada González, sobre el punto, ¿no? Adelante, tiene la palabra. Sí, presidente, este ha sido un tema que hemos visto en la Comisión de Cultura, porque en la Comisión de Cultura tradicionalmente se tramitaban los días pero a raíz de una polémica que hubo con la urgencia que se le pusieron al Día del Pajarete, se generó toda una polémica y se restringió el tema de la tramitación de los días pero se fue restringida la información que nosotros tenemos por la Secretaría General. No fue un acuerdo de los comités, sino que fue por Secretaría General, que lo que indica hoy día que los días son de decreto presidencial, y que en el fondo siempre como que la facultad fue de ahí, pero la historia, digamos, no dice que siempre históricamente se han tramitado en el Parlamento, en las distintas comisiones. Y sin embargo, en la Comisión de Cultura aún tampoco tenemos una versión oficial de cómo zanjar esa situación. O quisiera decir eso, que todos los días que se tramitaron en la Cámara han sido mal legislados, digamos. Entonces, claro, para nosotros lo hemos discutido desde la Comisión de Cultura, y para nosotros nuestra postura es que sigan siendo facultad de los parlamentarios. Sin embargo, no tenemos una versión oficial desde el Ejecutivo. Ya, muchas gracias, diputada González. Ya que contamos con la honorable presencia de el vicepresidente de la Cámara, diputado Aedo, esto es un tema que podría ser requerido al TC por parte de la corporación, ¿no? Le doy la palabra, diputado Aedo, si quiere tomarla. Estoy seguro, por favor, tome la palabra y resuelva esta contienda de competencias que tenemos en esta sesión. Muchas gracias, presidente. No hay una contienda de competencias en realidad, sí. Hay una definición de que en general se adoptó, que es lo que se nos explicó a la mesa directiva,
no solo a la anterior, sino que también a esta, porque ese criterio se mantiene, de que en general los días eran a través, ¿no es cierto?, de decretos de cada uno de los ministerios correspondientes, decretos supremos, que luego se hizo una costumbre de pedir o dar el tema de los días de algo, del que fuese, a través de mociones parlamentarias. Pero efectivamente, a raíz de todo lo que sucedió con el famoso día del pajarete, se volvió a plantear desde la Secretaría que lo que correspondía era que fuese mediante decretos. Y la mesa que encabezó Carol Cariola, como la que encabeza hoy día el diputado Castro, hemos defendido esa posición de la Secretaría, ¿ok? Porque esto se ha prestado, digamos, a controversias que son a veces bien complejas. También se tomó esa decisión, porque para serles franco, y esto queda acá en acta, cuando se pidió el famoso día, que no voy a nombrar nuevamente, después también recibimos la propia corporación por parte de bancadas críticas. ¿Se fijan? Entonces, cuando se genera la controversia pública, incluso la propia corporación plantea públicamente en El Pensador las críticas a la propia corporación, para no ejemplificarlo en bancadas específicas. Y como está establecido entonces que esto debiese hacerse desde cada ministerio correspondiente al día en cuestión, a través de un decreto supremo, la verdad es que esa es la posición que ha fijado la mesa. No veo que vaya a haber un cambio. Y también se requeriría unanimidad, por ejemplo, en una reunión de comité. Y hasta acá lo que hemos explorado es que esa unanimidad no va a estar en los comités, también para ser muy franco. Entonces, hasta acá no hay, por lo menos, ni un indicio de que esa decisión se vaya a revertir o vaya a cambiar. No lo dejo, digamos, que en una próxima legislatura no pueda cambiar, pero hasta acá, por lo menos, la decisión que se ha adoptado se va a mantener. Eso es lo que puedo informar, presidente. Muchas gracias, diputado Aedo. Mire, entonces entiendo que por lo que se ha señalado en este oficio, para resolver, digamos, la solicitud del diputado González, oficiemos a SECPRES, oficiemos a Interior y entiendo que en base a la tradición jurídica se ha hecho mediante reglamentos, se han conmemorado algunos días específicos. Y en función de eso, avancemos en su cometido. Sí, para cerrar el punto. Gracias. Sí, presidente, porque de acuerdo a lo que señala el vicepresidente de la Cámara, por su intermedio, debería ser cada ministerio vinculante a la materia que se pronuncie. Y en el caso del Día de los Trabajadores, uno pensaría que el Ministerio del Trabajo, el ministerio adecuado para que se pueda pronunciar. En este caso, de alguna manera, ello no se pronuncia y lo vinculan a otro ministerio, así que yo espero que en este caso la Secretaría General o Interior puedan dar una versión oficial y no dejar así todo en la ambigüedad como está hasta el día de hoy. Perfecto. Pero lamentablemente, por el Día del Pajarete, sonaron todos. Eso es también hay que decirlo. Gracias, oficia, por tanto, a SECPRES e Interior. Ya, no hay más puntos sobre puntos varios, ¿no? Vamos a pasar, por tanto, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar dos elementos fundamentales que veníamos discutiendo hace una sesión atrás. Primero, modificar el registro de entrega y certificación del pago de propinas a los trabajadores, que estuvo aquí el diputado Bianchi presentando el proyecto y que el gobierno lo ha encontrado digamos, admisible desde el punto de vista de las urgencias legislativas, y un segundo elemento que es el proyecto de ley que dice relación con el permiso por natal parental para extender su duración. Habíamos señalado que al menos en el primer proyecto teníamos, en un primer vistazo de esta comisión, teníamos la venia del gobierno, la venia de esta comisión, y para ello hemos invitado a don Pablo Centeno, que se encuentra en Ginebra por razones propias de su cargo, y asiste en su reemplazo el director nacional subrogante, que es don Sergio Santibáñez Catalán, que se encuentra acá presente. Por favor, adelante, don Sergio, sea usted bienvenido. Esta primera etapa
ya habiendo discutido en general este proyecto, no votado, pero habiéndolo discutido en general, encontramos que es bien atingente la solicitud del diputado Bianchi de dar tramitación a este proyecto. Es un proyecto que es bien simple, pero que es bien significativo, al menos para el rubro de quienes trabajan en los restaurantes y ejercen la labor de trabajadores que trabajan en función también de las propinas. Le vamos a dar la palabra para que usted nos pueda ilustrar respecto a este proyecto. El gobierno se comprometió a presentar una indicación trabajada, precisada, sin perjuicio de aquello. Yo quisiera, ya que tenemos una comisión que está, digamos, abierta a tramitar esto junto al gobierno, de que hoy lo podamos votar en general, escuchando su presentación, su opinión respecto de este proyecto y luego esperar la indicación precisa del legislativo para votarlo en particular, que entiendo que debiese llegar al menos ya la próxima semana. Así que le doy la palabra a usted, don Sergio Santibáñez, director nacional subrogante del trabajo. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludo a todos los honorables diputados y diputadas de esta comisión. Ya se señaló, estoy en calidad de director nacional subrogante, soy oficialmente director regional metropolitano poniente. Ahí nos llevamos algunas de las indicaciones para ver cómo podemos solucionarla, no obstante los oficios que nos van a llevar de la Cámara. Y respecto a lo que nos convoca, bueno, primero señalar que de las 3 ideas matrices que tiene este proyecto, el primero de ellas es que el trabajador pueda acreditar de manera seria ante cualquier institución sus ingresos mensuales. El segundo de ellos, la celeridad en la entrega de las propinas, ¿verdad? Que baje a 24 horas en vez de 7 cuando son mediante transferencias bancarias o pago con tarjetas. Y el fortalecimiento de la fiscalización laboral mediante el establecimiento de multas específicas. Nosotros, primero que todo, antes de meternos a estas 3 ideas o ejes centrales, nos gustaría señalar que nosotros como Dirección del Trabajo, mediante nuestro departamento jurídico, nuestra unidad de dictámenes, tenemos profusos dictámenes en la materia, desde que fue establecido este artículo que dice relación con el pago de propina, y que han dejado sentados ciertas cuestiones legales que mediante el cual se ha ido desarrollando el mundo de las propinas, o el mundo de los trabajadores sujetos a esta no remuneración variable que se constituye como propina. Primero de ello, el empleador, lo que hemos señalado es que el empleador no puede disponer de los montos percibidos por concepto de propina. El segundo, efectuar descuentos de cualquier naturaleza. Y el tercero, distribuir los montos de las propinas de acuerdo a sus propios intereses, de los cuales nos lleva a otro dictamen que hemos señalado claramente, que la propina no constituye una remuneración de los dependientes. Y por último hemos señalado que las propinas gozan de cierta autonomía, puesto que si bien uno puede estimar que esto puede ser en la realidad un poco ficcional, pero legalmente las propinas y cómo se distribuyen está a voluntad del trabajador, no del empleador. Esto en el evento muy clásico de los pozos, ¿no? De que es el empleador el que distribuye estas propinas de acuerdo a pozos, en donde se les paga a todos los trabajadores, o que la propina entre de forma individual en el trabajador, que además la ley es clara respecto a las categorías de trabajadores que pueden percibir propina, digamos, o mediante los cuales se le puede sugerir el pago de propinas, más bien. Respecto al proyecto de ley, a nosotros nos surgen ciertas preocupaciones que tienen que ver básicamente con el ámbito de fiscalización de este proyecto de ley en el caso de transformarse en una ley de la República. El primero de ellos es que entendemos que el proyecto de ley, que en los fundamentos del proyecto de ley se reconoce que la propina no puede tener ninguna connotación remuneracional, no obstante, esto debe estar en el certificado, en el comprobante de remuneraciones, ¿verdad? Que es un instrumento además legal establecido en el artículo 54 con ciertos ítems bien establecidos que componen el certificado de remuneraciones. Por lo tanto, creemos que es esencial, sobre todo para nuestra labor de fiscalización, que quede precisado cómo y bajo qué concepto se va a consignar el monto de las propinas si este no es el concepto general de remuneración. Esto lo digo porque tiene que quedar en una consignación específica, porque en caso contrario nosotros no podríamos saber, en el caso de fiscalizar, por ejemplo, no pago de remuneraciones, que es una multa específica, esto al no considerarse remuneración no podría entrar dentro de esa categoría. Sí. Sí. Entonces, para seguir con la línea, al no considerarse remuneración y no estar establecida en una categoría aparte en el certificado de remuneraciones, nos induce a nosotros
a una especie de hoyo negro en el cual, ¿qué es lo que fiscalizamos en definitiva? Porque, ustedes saben, nosotros tenemos tipificado aparte el no pago de las propinas. Eso ya es una tipificación de la Dirección del Trabajo. Nosotros fiscalizamos el no pago de las propinas de acuerdo al artículo 64 ya vigente. Y por eso es que para nosotros es importante el primer punto que quede consignado bajo qué concepto va a ingresar estas propinas al comprobante de remuneraciones, porque es el instrumento mediante el cual nosotros fiscalizamos el pago o no de las remuneraciones hoy en día. Eso es lo primero. Segundo, de acuerdo a la doctrina ya comentada, se ha establecido que por este servicio que existe autonomía por parte de los trabajadores, que es algo que este proyecto de ley confirma, respecto de cómo se va a distribuir y de cómo se va a distribuir la propina. Y este servicio ha razonado que no sería jurídicamente procedente que el empleador fije un método mediante el reglamento interno, por ejemplo, de las propinas, ya que, como señalamos, en términos legales entran dentro del territorio de la voluntad y de la propiedad del trabajador, el cómo se va a distribuir estas propinas. Tercero, el proyecto, bueno, hay que señalar que el proyecto de ley establece multas para el no pago de las propinas, y las multas hoy día existentes de la Dirección del Trabajo son mayores, incluso, que las que señala el proyecto de ley. Esto es importante, nosotros les vamos a dejar la minuta, se las vamos a hacer llegar, pero nuestro tipificador, el tipificador es el libro que ocupan los fiscalizadores para señalar cuál multa existe. Está consignada el no entregar íntegramente las propinas entregadas por el cliente en la multa número 1053-G, 1053-H, 1053-I y 1053-J. Ahí está establecida las 4 multas que el artículo 64 señalan por no pago de remuneraciones, multas que van desde los 3 hasta las 60 UTM, ¿no? Por lo tanto, la tipificación de multa existe, inclusive en un valor mayor al señalado por el proyecto de ley, eso para que lo tengan en consideración. Y finalmente, como no, es importante para nosotros como Dirección del Trabajo, ¿no?, institución encargada del cumplimiento y de velar por el cumplimiento de todas las normas que este honorable Congreso convierte en leyes de la República. Es necesario, dada la carga que ha significado toda esta última administración, la carga en términos de nuevas leyes laborales que han entrado dentro de nuestra competencia de fiscalización, que este proyecto de ley también contemple la posibilidad de nuevos fiscalizadores para que se hagan cargo de fiscalizar esta norma y otras, como ustedes bien sabrán, que nos han estado sobreexigiendo como institución y que hemos respondido de la mejor manera que se puede, pero sin duda un esfuerzo en este sentido no nos vendría mal, la verdad. Eso es lo que nosotros podemos señalar respecto a este proyecto de ley. En términos operativos, muy importante lo primero que señalé, que se defina en qué concepto va a entrar dentro del certificado de remuneraciones, que no entren bajo una bolsa, digamos, en el cual nosotros no podamos dividir qué es el pago de remuneración, porque es otra multa, ¿no? Y esto no entra a remuneración, por lo tanto, se tiene que tipificar de manera diferente. Su señoría, eso es lo que veníamos a presentar. Muchas gracias, don Sergio Santibáñez, director nacional subrogante del Trabajo. Vamos a abrir una tanda de comentarios, de sugerencias, de preguntas, diputada Osandón y luego diputado Ulloa. Gracias, presidente. Diputada González y diputado Giordano. Gracias al director subrogante. Entonces queda claro que este proyecto, por su intermedio, presidente, habría como que arreglarlo, porque en el fondo lo primero que dice es que bajo qué consignación va a quedar la propina, porque si no tiene un ítem especial no hay nada o no hay cómo fiscalizar. Y eso al parecer en el proyecto no está. Entonces, no sé quiénes son, presidente, los autores de este proyecto, pero ahí está, claramente hay que hacerle una modificación. Segundo, que las multas son menores de las que ya existen. O sea, de verdad, aquí entonces tenemos que meterle, al menos intervenir un poco este proyecto, ¿no? Porque la vez pasada lo que conversamos mucho era el tema de este cuento de la variabilidad, porque las propinas varían, entonces es como difícil que de alguna forma un banco, por ejemplo, lo acepte como para un crédito, porque las propinas pueden ser temporales. Entonces ahí también tenemos un tema que me gustaría
Si nos puede comentar sobre ese tema en específico, muchas veces son temporales, varían muchísimo y no sé cómo una institución mayor podría tomar esto como remuneración o como renta para un crédito, por ejemplo. Y lo otro, presidente, recordar que yo hice una serie de invitados, unos 4 o 5, lo hice a las 6:30 de la tarde, antes que cerraran, y no sé si se van a considerar antes de la votación. Eso. Gracias, diputado Sandón. Sí, lo vamos a considerar. Tenemos un plan para votar esto el día 30 de junio. ¿Ya? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente soy copatrocinante de este proyecto de ley. En ese sentido, quiero, en primer lugar, valorar la exposición. Siempre muy didáctica, muy concreta, además, así que lo felicito. Y respecto de eso, en primer lugar, este proyecto tiene por finalidad, una de las finalidades, yo creo que quizás la más importante, es determinar la calidad jurídica que tiene la propina dentro de la estructura de la legislación laboral. Lo que no es fácil, evidentemente, pero entiendo yo que, de acuerdo a lo expuesto por nuestro ilustre invitado, podría sostenerse que, a través de una indicación, no sé cuál es su visión, y le hago la pregunta directamente respecto de la posibilidad que esta sea catalogada como una remuneración no imponible, eso en primer lugar. En el segundo lugar, entiendo, claro, que efectivamente las sanciones existen, pero en cuanto a la aplicación de estas sanciones, no sé si existe jurisprudencia respecto a la aplicación ya de estas sanciones, si es expedita efectivamente, hay un problema de fiscalización, hay un problema de envergadura, quizás de la Dirección del Trabajo, efectivamente hay una recarga en este último tiempo respecto a leyes fiscalizadoras, no cabe ninguna duda respecto a eso, y hay que hacerse cargo también del fondo de este tema. No sacamos nada con seguir creando leyes fiscalizadoras sin poder suficiente para su cumplimiento. Y en tercer lugar, efectivamente, presidente, como copatrocinante no vemos ningún problema en posponer quizás la votación en general para tener toda la visión respecto de este particular proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Diputada González. Gracias, presidente. Consultarle, por ejemplo, hoy día, ¿cómo se consignan las propinas en la remuneración? Por otro lado, también se menciona el tema de la falta de fiscalización, que ese es un reclamo constante, digamos, no solamente en este eventual proyecto, sino que en otras materias de fiscalización, y que efectivamente hay un déficit de fiscalizadores para poder atender todas las materias laborales. Entonces, en ese sentido, usted habla de poder incorporar más fiscalizadores. Un poco cuánto se entiende este déficit y en cuánto ustedes están pronosticando, digamos, que serían los fiscalizadores acorde para poder hacer este tema que es bien sensible, digamos, el tema de la falta de fiscalización. Eso por un lado. Por otro lado, también, bueno, el proyecto habla, si bien habla de que el trabajador tiene potestad sobre la propina, hoy día hay distintas modalidades. Por ejemplo, en un restaurante el mesero puede recibir propina y esa propina es individual, u otros van a un fondo común y se la reparten por parte equitativa, u otros inclusive también comparten la propina con gente que trabaja en la cocina y que no está directamente en atención a público. Entonces las modalidades son bastante variadas de cómo se ha implementado el pago de la propina. Entonces también un poco al quedar, por ejemplo, en potestad del trabajador, ¿cómo ven ustedes como la dinámica que se daría? Si no hay organización sindical, por ejemplo, ¿pudiese también eso generar conflicto en el cambio de la modalidad que a lo mejor ya venían trabajando distintos lugares de trabajo? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada González. Diputado Giordano, y luego le damos la palabra a don Sergio. Gracias, presidente. Gracias también, don Sergio, por su exposición. Creo que es muy interesante algunos de los puntos que pone sobre la mesa. De hecho, lo que señalaba por su intermedio, presidenta, la diputada González, y usted en su exposición me parece del todo relevante, porque objetivamente la regulación de las propinas
de alguna manera tiene un retraso respecto de cómo han ido avanzando en general los mecanismos de pago por los cuales hoy día uno puede efectivamente dejar propina si como cliente se desea. Y lo digo desde mi experiencia personal, porque claro, cuando uno dice, y usted decía como puede tener un carácter ficcional aquello, cuando uno habla de que es de dominio del trabajador y trabajador, eso tiene mucho sentido cuando es una cajita donde hay efectivo o cuando la propina se le pasa en la mano a la persona que te atendió en la mesa. Pero cuando se paga con una tarjeta, el empleador claramente tiene un rol distinto en notificar, en dar cuenta de cuáles son los montos para que se puedan enterar mediante efectivo a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece interesante porque creo que nos abre una reflexión sobre quizá no solo lo que está en el proyecto de ley, sino cómo objetivamente hacemos una legislación que sea armónica con la primacía de la realidad, de cómo hoy día funciona la propina, que es muy distinto cuando se legisló. Porque objetivamente, claro, el empleador pasa a tener un rol y hoy día le estamos exigiendo que tenga otro rol, que es certificar que se enteraron ciertos montos para que el trabajador o la trabajadora, que a mí me parece loable, legítimo, y se lo señalé a los parlamentarios emocionantes, me parece una idea que tenemos que debatir. Bueno, si tiene ese rol nuevo, también tiene que ir en armonía con precisamente todo lo anterior. Entonces, creo que va a ser un poquito, como decía el diputado Guillado, más complejo el debate. Yo quisiera, además de compartir sus palabras, de que creo que tanto de oficialismo como de oposición tenemos que hacer un esfuerzo por implementar más recursos para fiscalización en la dirección del trabajo. Creo que eso evidentemente, a lo menos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo, independiente del partido, el color político, etcétera, debiésemos comprometernos con aquello. Pero sí quería preguntarles por la experiencia de fiscalización de vulneraciones en el pago de propina. Si efectivamente han habido muchas denuncias, no sé, si tiene quizás los datos del año 2024, por ejemplo, para saber cuáles son las circunstancias que comúnmente se constatan como vulneratorias, es la oportunidad del pago, es que el empleador retiene los pagos, es que lo distribuye a su antojo y no considera finalmente este dominio de los trabajadores. Y lo pregunto porque hay una parte que controvertimos o que debatimos la semana pasada que tiene que ver con que además ahora hay una obligación de entregar estos montos cada 24 horas, o sea, con un tope máximo de 24 horas que en mi experiencia y juicio personal podía ser complejo, ¿no? Por diversas cosas, incluso perjudicial para las propinas que puedan percibir algunos trabajadores y trabajadoras de turno, etcétera. Entonces sí me interesa mucho ver la experiencia de fiscalización que existe para efectos de entender cómo podemos mejorar. Y segundo, para que quizás precise si es que el idóneo sería que hubiese un certificado totalmente aparte, que yo creo que en realidad como mezclar la liquidación de sueldo con el concepto de propinas puede ser complejo. Sin embargo, si el certificado que tiene como fin poder acreditar mayores ingresos que solo lo que cancela el empleador fuese un instrumento distinto a la liquidación de sueldo, quizás resolveríamos un poco esa complicación que usted menciona, que es cuando van a fiscalizar el no pago de remuneraciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Ya, don Sergio, tiene varias preguntas y comentarios. Tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias por su intermedio. Bueno, no sé ya de quién se refirió a cada pregunta, pero anoté varias que espero que puedan responder sus dudas. Si no, lo pueden volver a preguntar. Primero, respecto a remuneraciones variables, ¿cómo se haría? Existe una serie de remuneraciones variables que hoy día existen, digamos, y que son perfectamente legales. La remuneración o los ingresos o el salario, que es un poco más amplio en términos conceptual que la remuneración, se compone de varios haberes, y esos haberes hay algunos o muchos que pueden ser variables. De hecho, hay grandes círculos de la economía que se mueven en torno a salarios variables, y me imagino yo, y eso no es materia nuestra, que los bancos castigarán o apoyarán más uno u otro modelo de remuneraciones, pero eso ya es materia, digamos, bancaria. Pero en términos concretos, claro, por lo tanto, eso es materia como de cómo lo valoran los bancos, la verdad no sabría decirlo. Yo lo único que sé es que hoy día grandes sectores de la economía se mueven en torno a salarios variables, como sería el caso como sería en este caso. Lo único que hoy día este rubro no puede acreditar de ninguna forma que gana el sueldo que gana, y en muchos casos, en algunos casos, nosotros a través de estudios que se han realizado, más del doble se puede hacer en un sueldo, ¿no? Como, sobre todo en época estival, en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Y por lo demás, la profesión de garzón, si bien es algo que ha ido en declive, es una profesión, y basta ver
virtud de nuevo de la primacía de la realidad, cómo funcionan los antiguos bares y en general son personal que ha trabajado toda la vida en esos lugares. Por lo tanto, ¿cómo se valoraría en términos bancarios? La verdad es que no lo sé. Lo único que sí sé es que la certificación de una renta que puede ser de un salario que puede ser variable, aún así es mayor salario del que tienen naturalmente hoy día. Creo que varios preguntaron respecto de la fiscalización. La fiscalización hoy en día se realiza de la siguiente manera. Nosotros tenemos lo que se ha fiscalizado y lo que se fiscaliza es 4 cosas respecto al artículo 64 respecto de propina, que están en multas separadas. La primera de ellas, no entregar íntegramente las propinas entregadas por el cliente, es decir, el empleador dejarse propina, no pagar el 10% cuando el cliente así lo acepta. La segunda multa, distribuir las propinas entregadas por el cliente, sin el consentimiento naturalmente del trabajador, para distribuirla a los de cocina, como bien señalado, u otros, ¿no? El tercero, no liquidar y enterar las propinas entregadas por el cliente mediante tarjetas de crédito, que es una variante de la anterior, digamos, cuando se paga por tarjeta de crédito. Concuerdo acá con el diputado Giordano en términos de que hoy día, no sabría decir la cifra exacta, pero naturalmente desde la instauración de la ley en los 2000 a hoy día, del artículo 64 a hoy día, la forma de pagar la propina ha cambiado. O sea, ha pasado del efectivo a casi exclusivamente la tarjeta de crédito. Y por último, liquidar y enterar las propinas entregadas por el cliente mediante tarjeta de crédito fuera de los plazos. Uno es no entregar y otro entregar fuera de los plazos, que son los 7 días que señala hoy día la ley, que este proyecto de ley pretende rebajar a 24 horas. Respecto de dónde se consignan las propinas, ese es el problema. Hoy día no se consignan. Hoy día las propinas no se consignan en ningún instrumento que pueda llevar el trabajador a algún lugar para decir, mira, yo gano esto en realidad. Lo único que establece el artículo 64 como una obligación es que en el caso, tanto de las pagadas en forma presencial, pero en el caso, sobre todo en el caso de las pagadas por tarjeta de crédito, dice su inciso tercero que en estos casos el empleador deberá entregar al trabajador copia del vale o comprobante en que conste la cantidad total pagada y el valor del servicio o producto adquirido. O sea, un vale que establezca te estamos pagando 10.000 porque lo que tú vendiste o la propina fue, no sé, por una cuenta de 100.000, por ejemplo. Esa es la fórmula que establece la ley. La verdad es que nosotros hemos podido ver en la labor inspectiva, desde ya nos podemos comprometer a entregar los datos, que no los tengo en este minuto, de cuántas denuncias y cuántas fiscalizaciones se han hecho específicamente por la materia, pero sin duda son de lo que actualmente se denuncia, que es el no pago íntegro de la propina, o que contra la voluntad del trabajador su propina se va a un pozo común. La verdad es que, bueno, pero la verdad es que quienes han trabajado en rubros de propina saben que eso no está a la pregunta del trabajador cómo quiere que se vaya su propina, digamos, como eso es así también. Y respecto de la fórmula en que esto puede constar y por qué no es la remuneración no imponible, o podría serlo, digamos, pero lo que es necesario señalar a la comisión es que sea imponible o no imponible tiene efecto para varias cosas, pero no para las indemnizaciones, por ejemplo, del término de la remuneración. Por ejemplo, si se dejara establecida como una remuneración, una renta no imponible, que podría ser una de las fórmulas, eso se incluye dentro del total haber establecido por el artículo 53 y 54 para indemnizar, por ejemplo, a un trabajador. Cuando es imponible o no imponible, cuando es remuneración en general, claro, porque lo no imponible se establece para efectos de la cantidad de dinero que se va a las leyes sociales, digamos, las conocidas como leyes sociales, que las no imponibles no entrarían dentro del pago de AFC, de AFP, etcétera. Pero para efectos de considerar una remuneración cuando un trabajador es despedido y se le tienen que pagar su año de servicio, etcétera, etcétera, entraría. Claro, formaría parte de la base de cálculo. Si no está considerado como remuneración, no. Que son básicamente en términos laborales, y para que se entienda, cuando un trabajador recibe un bono de vez en cuando de producción, ese naturalmente no entra dentro del cálculo si después lo despiden, ¿no? Eso fue
porque es esporádico, porque es variable, etcétera, etcétera. Esa es una decisión que le compete, digamos, al poder, a ustedes como poder legislativo, establecer cómo categorizar esto. Lo que nosotros podemos señalar es que sea no imponible, esa es la decisión que se toma, digamos. Y podría ser efectivamente un certificado extra de liquidación o inclusive podría ser en la misma liquidación de remuneraciones en un apartado, en otro apartado, digamos. Porque se establece la remuneración, todos hemos visto formatos de liquidación de remuneraciones en donde se establecen la remuneración imponible, los descuentos, la remuneración no imponible y puede eso también señalarse o crearse por ley un nuevo apartado dentro de esa misma liquidación de remuneraciones. Digo, también podría ser un certificado aparte. Ahora, no sé ahí cuál será el efecto en términos bancarios, lo que señalaba acá la diputada, pero claro, eso entra dentro de la imaginación. Lo que podemos señalar es que respecto de considerarlo un ítem remuneracional en términos generales, implica que se considera dentro de la base de cálculo para cualquier efecto, digamos. Eso es lo que podría señalar, presidente. Perfecto. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a dejar esta presentación hasta acá. Muchas gracias por la exposición, por el detalle. Si tiene a bien, también puede dejar información por escrito. Exactamente, envíela para poder nosotros tenerla a la vista a la hora de hacer los análisis. Nosotros habíamos, colegas, señalado que vamos a... Todavía no se vaya, don Sergio. Habíamos señalado que íbamos a generar un espacio de trabajo junto a gobierno, junto a DT, junto a los parlamentarios, para generar alguna indicación que justamente vaya a ir resolviendo las deficiencias que tiene este proyecto de ley a la luz también de las exposiciones. Por ejemplo, el tema de las multas, de que ahora nos enteramos que las multas puestas por el proyecto de ley son más bajas que las multas que cursa la Dirección del Trabajo, y eso es bastante corregible, digamos. Tenemos otros invitados también. Que los vamos a tomar en consideración para la próxima semana. Yo sí quisiera plantearle, colegas, que nosotros quedamos, la primera vez que vimos este proyecto, de votarlo el día 30, a vuelta a la distrital. Así que vamos a preocuparnos de que esa mesa funcione, que esté la indicación para ese día, que ojalá sea un acuerdo transversal para poder despachar rápidamente este proyecto, porque yo creo que ya hay voluntad de tramitarlo, pero naturalmente necesitamos ya ir definiendo el detalle para sacarlo y despacharlo a sala. Así que lo dejamos invitado, don Sergio. Bueno, usted es subrogante, pero don Pablo Centeno va a estar invitado ahí para que le comunique, para ser parte de este espacio de trabajo, para ir resolviendo todos estos detalles y poder luego traer una propuesta ya concreta a esta comisión, y lo vamos a invitar nuevamente después para que pueda hacerse cargo también de esta nueva indicación. Ahora sí lo lideramos. Muchas gracias, don Sergio. Ya, pasamos ahora a este segundo punto, que es continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción por la diputada Ahumada, Bravo, Chicardini, Medina, Morales, Olivera, Pérez, Tello y los diputados Cuello y Patricio Rosas, que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental. Ya, habíamos quedado el día de ayer en la votación en general a favor de este proyecto, y hoy la idea es poder ir resolviendo los detalles, las nuevas propuestas que han llegado, ver el comparado y ya votarlo en particular. Al menos es la voluntad que yo manifiesto, y más allá de las consideraciones que tengamos respecto de la constitucionalidad o no, respecto del gasto fiscal, la idea hoy es poder verlo en particular, y entiendo que hay algunas indicaciones que se han presentado. Una sola indicación. Una indicación. Bienvenido, don diputado Rosas, que es parte también emocionante del proyecto. Ahí están entregándole los comparados. Vamos a suspender por un minuto para que ordenemos el detalle.
iniciar el debate en particular del proyecto, yo diría que ya hemos tenido mucho debate sobre esto, hemos pasado muchas sesiones. Yo quisiera darle por última vez la palabra a los mocionantes, al diputado Rosas, para que brevemente exponga los puntos centrales del detalle del proyecto. Y luego vamos a ir votando, señor secretario, por artículo, ¿no? Así es. Ya, vamos a ir analizando el artículo único, por inciso en este caso, por número, porque hay una indicación que altera el segundo párrafo y esa es la única indicación que existe. Ya, perfecto. Ya, vamos a darle la palabra al diputado Rosas y luego le vamos a dar la palabra a la diputada Bello. Así que adelante, diputado Rosas. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a la comisión porque este proyecto se esté viendo, entendiendo que este es un proyecto que se determinó su constitucionalidad en la sala. Es un proyecto que tiene un gran respaldo de la ciudadanía y no por algo baladí, sino por algo muy importante que tiene que ver con que tenemos un problema de natalidad, por una parte, en nuestra sociedad chilena, y por otra parte tenemos una poca protección de la maternidad. Una vez que ya nace el recién nacido, después del 5º mes empieza a dificultarse la mantención y la prolongación de estos cuidados. Tenemos actualmente un postnatal con un subsidio de 5 meses y medio y con 5 días para el padre, que prácticamente no se utilizan. Entonces, este proyecto nace justamente para corregir esto y para apoyar lo que las madres han solicitado, que tiene que ver con ampliar el postnatal parental, por una parte, materno, y el postnatal parental paterno. En este caso, 1 mes para el paterno y, por otro lado, a 1 año en el caso del materno, pero los últimos 4 meses con un decrecimiento del subsidio al 80% los penúltimos 2 meses y los últimos 2 meses un 60% de la renta. ¿Por qué? Porque este es el modelo que se financia con lo que actualmente estamos gastando como Estado e invirtiendo, diría yo, a nivel del Estado, tanto en lo que financia los primeros 5 meses y medio, además lo que se financia vía el año de la protección de las enfermedades de los menores de 1 año, que son cerca de 106 millones de dólares, y por otro lado también las licencias de prolongación artificial del postnatal, que hoy día llegan a los 83 millones, y en suma llegan a más de 425 millones de dólares, que es prácticamente lo que cuesta este modelo y que por eso tiene esta regresión. Ahora, esto obviamente puede ser mejorado en Hacienda si hay una decisión de financiar en un 100% el subsidio, pero eso es un tema que nosotros cuando partimos con el proyecto lo partimos en forma responsable, de manera que sea financiable con lo que hoy día se está gastando de otras formas, por otros subsidios que han ido sumando las personas a objeto de aumentar la duración del postnatal. Así que agradecer que acá se haya dado una discusión en que se escuchó invitados de distintas ponencias, que sea una discusión profunda también, que es como se dio en economía, hay un conocimiento bastante abierto del proyecto y esperamos que en Hacienda se dé una discusión también profunda y de cara a la solución del problema de la natalidad. Esta no es el único instrumento, estamos claros, tenemos también que avanzar en Sala Cuna Universal, en corresponsabilidad, y por eso es que en este proyecto está el padre como también corresponsable con 1 mes de participación en la crianza del bebé. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rosas. Diputado Bello presentó una indicación al respecto, así que le damos la palabra a la diputada y luego abrimos la conversación.
Sí, muy breve, presidente. Solo quiero recordar que hace 10 años se creó la extensión del postnatal que tenía como objetivo reconocer y redistribuir la crianza y el cuidado. Ese era uno de los objetivos. Sin embargo, a 10 años de la implementación de la ley, la corresponsabilidad no se ha dado y la Superintendencia de Seguro Social nos revela que a una década solo el 0,2% de los padres han hecho uso de este derecho. Voy a ser muy breve, diversos estudios nos dicen que hay beneficios comprobables que tanto para padres como hijos tener un involucramiento desde el nacimiento logra beneficios tanto de salud como de apego. Estamos impulsando entonces una ampliación del postnatal para los padres, ojo, sin alterar la extensión del proyecto que propone a las madres. Solo establecemos que la corresponsabilidad tiene que ser un derecho y no una opción. Es por eso que creemos que el proyecto va en la línea adecuada de al menos un mes, distinto a los 5 días que tenemos. Sin embargo, hemos tomado los datos de la OCDE y lo que planteó ayer una de las expertas es que hay que avanzar un poco más. Creemos que es indispensable que la carga de la crianza no solamente esté del lado de las mujeres, sino también incluir a los hombres. Es por eso que hemos presentado esta indicación que espero que la comisión tenga para bien. Muchas gracias. Gracias, diputada Bello. Diputado Giordano. Sí, presidente, yo en realidad para reaccionar al estado del debate a propósito de lo que vamos a votar. Lo primero, bueno, es que efectivamente me he convencido y hemos conversado harto con los parlamentarios y parlamentarias de la bancada sobre esta iniciativa y lo relevante que es seguir poniendo sobre la mesa lo que significa proteger un momento tan relevante, tanto para las madres trabajadoras como efectivamente también para el lactante o la lactante. Y en esto, bueno, primero señalar que suscribo 100% a las palabras que acaba de expresar la diputada Bello. Creo que la corresponsabilidad y avanzar en eso, que ha sido una de las, yo diría, características identitarias del gobierno también en su gestión en diversas legislaciones que hemos discutido en esta propia comisión, nos obligan a repensar, bueno, cómo, además de hacernos cargo de la extensión del postnatal, que es quizás como el centro del debate, también incorporamos en términos legislativos algo que esperamos transforme socialmente cómo se distribuyen los cuidados. Y en eso creo que el hecho de establecer la obligatoriedad del postnatal de padres es fundamental. Y me parece muy interesante cómo lo ha propuesto la diputada Bello en el sentido de garantizar un periodo de entrada durante el primer mes desde el nacimiento, pero también con la posibilidad de que esa pareja pueda luego redistribuir otra porción que también es obligatoria, pero que puede ser mejor aprovechada quizás cuando termina el postnatal de la madre. O bueno, hay diversas hipótesis que pueden funcionar y el diputado Rosas bien mencionaba el modelo francés, ¿no? Que tiene un esquema parecido de división de permisos equitativo. Y creo que lo que sí es muy importante de este proyecto es avanzar en esa concepción, no prolongando la brecha que existe entre un derecho que se ha entendido por cuestiones culturales como solo alojado en las espaldas de las mujeres, la crianza y por lo tanto el postnatal, separarlo de un beneficio que a los hombres estaba considerado 5 días. Entonces me parece muy relevante que abramos el debate para que esto sea lo más parecido y lo más equitativamente distribuido entre las dos personas que son responsables, corresponsables de la crianza. Y quiero destacar una última circunstancia que a lo menos estuve revisando el debate en economía, desde lo que se señalaba allí, efectivamente hay una constatación de que generalmente además el postnatal se extiende por diversas vías, por licencias distintas al postnatal. Finalmente muchas veces las mujeres se ven obligadas o tienen otro tipo de licencias médicas que prolongan este espacio porque se hace muy reducido. Por lo tanto, no existe un problema en teoría, ¿no? Como aquí uno puede entrar ahí a debatir la constitucionalidad, pero desde la perspectiva del financiamiento. A lo menos en la extensión para las mujeres que tienen un trabajo formal y que por lo tanto van a recibir este subsidio. Pero yo acá quiero hacer el último punto, que no es parte de lo que discutimos, y aquí sí evidentemente se requiere la participación del Ejecutivo y sería interesante que cuando, bueno, lo revisen y en algún momento se pronuncien al respecto, que sí pudiera haber un patrocinio de las iniciativas que hoy día estamos discutiendo, que hemos, por la soberanía de la propia sala, decidido discutir, pero no dejar de incorporar en esto a las mujeres, a las madres que hoy día no tienen un trabajo formal
o que no tienen un trabajo y que también requieren una protección. Y desde la perspectiva de la seguridad social creo que es muy interesante, dada la oportunidad que abre este proyecto, que el Ejecutivo pueda recoger la iniciativa y plantearnos alguna alternativa de algún subsidio, de algún beneficio directo para aquellas mujeres que también necesitan una protección a la maternidad, necesitan ser parte de un sistema de seguridad social y que, por las razones que ya mencioné, nosotros no podemos discutirlo, pero el Ejecutivo sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputada González y luego diputado González y luego la diputada Veloso. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todas las organizaciones que han dado esta lucha por largos años, a todas las madres trabajadoras también. Como miembro de la bancada de corresponsabilidad social, de la cual muchos de los diputados y diputadas son parte hoy día, este es un proyecto fundamental también para poder apoyar también esta labor que sabemos que en nuestro país se recarga mayoritariamente en los hombros de las mujeres, y eso es lo que queremos cambiar. Y efectivamente ya tenemos antecedentes suficientes científicos, digamos que los primeros 7 años en la vida de los niños son cruciales para todo el desarrollo posterior en la adolescencia y la adultez inclusive. Entonces, por eso esta etapa es tan vital para prevenir distintos tipos de enfermedades, etcétera. El primer año de la vida de los niños debe ser en particularmente atendido, y de esto se hace cargo este proyecto. Agradecemos también a la comisión que haya avanzado y que se están dando estos pasos importantes. Sin embargo, igualmente me preocupa lo del subsidio que vaya decreciendo, porque finalmente todos sabemos que cuando los hogares se hacen cargo y aumentan los miembros de las familias, obviamente aumentan los gastos también. En el fondo no es precarizar tampoco la labor de maternar, sino que es que las madres y padres y los hogares en general estén con la tranquilidad de que puedan estar los primeros años de vida con todo lo que debiesen cubrir. Hacemos un llamado también al Ejecutivo que pueda involucrarse mayormente en este proyecto cuando pase a la Comisión de Hacienda, porque no queremos que la maternidad siga siendo precarizada ni siga siendo castigada. Y por eso nos preocupa este subsidio decreciente. Sabemos que va a tener más espacios de discusión, y esperamos que esos espacios de discusión vayan a la mejora de este proyecto. Básicamente eso, presidente. En cuanto a la corresponsabilidad paternal, también valoro la indicación de la diputada Bello, porque efectivamente se hace cargo de lo que estamos en el fondo queriendo que la sociedad se haga cargo y asuma esta corresponsabilidad social, tanto de padres, madres, Estado y empresas. Y también me gustaría que pudiésemos también en algún momento poder también tener un pronunciamiento de las organizaciones de los empresarios, porque básicamente lo que hemos tenido antecedente hoy día, que los padres no se toman los permisos parentales, porque finalmente hay un amedrentamiento desde las empresas o un castigo social hacia los padres por hacer uso de estos derechos parentales. Entonces también considero que es un punto importante que las empresas se deben pronunciar frente también a esta responsabilidad social con la maternidad, entendiendo que la maternidad hoy día en nuestro país está en cifras preocupantes a la baja, porque efectivamente hoy día maternar en nuestro país es tremendamente difícil, es tremendamente solitario, sin redes de apoyo, sin apoyos reales, y eso obviamente es preocupante, y las mujeres lo han vivido en soledad en las puertas de sus hogares. Y eso es lo que no queremos que siga pasando, y entendemos que los empresarios tienen un rol muy importante en poder fomentar, en poder resguardar estos derechos maternales, y no que por tener y ser padre de familia se pierdan los empleos, no se contraten a mujeres, se discrimine dentro de las empresas a los varones que se puedan tomar estos permisos parentales. Y yo creo que esos son puntos los que tenemos que avanzar una vez también dentro de la discusión y posterior a la discusión, y esperamos promulgación de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado González. Diputado González. Gracias, presidente. Mire, bueno, ayer se dio una largo debate sobre esto. Yo di mi punto de vista de lo que estaba a favor y lo que estaba en contra, lo que me preocupaba, pero también la justa apreciación de que el país tiene que hacerse cargo en relación a lo que ocurre con el recién nacido, y también la protección a la maternidad, y por eso ayer en general yo lo voté a favor.
Dicho esto, presidente, y también lo dije ayer, yo creo que no se debe jugar con la expectativa de las personas, de las familias del país. Porque este es un proyecto, presidente, que lógicamente necesita el patrocinio del Ejecutivo. Y hoy día, cuando se presenta una indicación, en el caso del postnatal, vinculado al padre, de subirlo a 12 semanas, sin lugar a dudas esto no va a tener ningún tipo de viabilidad política el día de mañana. Y eso hay que decirlo también acá. Entonces me parece que hay que tener responsabilidad en lo que hacemos, decimos. Yo en lo particular quiero que este proyecto avance. Dije ayer que lleguemos al mejor acuerdo posible. Recojo y acepto las inquietudes de por qué se presenta este proyecto. Y por eso me quedo con el proyecto original, el cual está. Sin perjuicio de eso, presentar una indicación de subirlo a 12 semanas, realmente eso no va a tener viabilidad política y en Hacienda se va a caer. Entonces, hago este punto, presidente, porque vuelvo a insistir, no quiero que se juegue con la expectativa de muchas mujeres, de verdad, y aprovecho de hablarle en la cámara que también ahí están grabando, están en vivo, de muchas mujeres que están esperando que este proyecto avance. Y en relación a la corresponsabilidad, yo creo que más allá de darle 3 meses al padre, creo que en otras temáticas también se ve la corresponsabilidad del padre frente al nacimiento de un hijo o una hija. Y por último, presidente, también quiero hacer presente, yo no sé si esta indicación es admisible o no, porque se vincula también a gasto y ahí me gustaría escuchar su apreciación, o más que eso, la apreciación de la Secretaría. Así que eso, presidente, gracias. Gracias, diputado González. Vamos con la diputada Veloso y luego vamos, diputado Leal, y luego vamos a consultar a la Secretaría respecto a la admisibilidad. Diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente quisiera valorar y felicitar a los mocionantes de este proyecto, en especial al diputado Rosas, que ha emprendido muchas batallas de este tipo, que en el fondo tienen que ver con cumplir nuestro rol como representante y recoger demandas que nacen desde la ciudadanía, en este caso desde las mujeres. Mucho se habla sobre la preocupación que tenemos todos y todas, por ejemplo, sobre la baja natalidad, pero ¿qué tipo de garantías le entregamos a las madres o a los padres para que puedan tener hijos, para que puedan criar en un país que además es caro? Es caro todo lo vinculado a la crianza, muchas veces no hay acceso a la educación, a la salud de manera sencilla, y si ni siquiera hay acceso al espacio suficiente para poder compatibilizar el trabajo con la crianza, entonces no es mucho más lo que podemos pedir. Creo que el problema de la natalidad es uno de los grandes problemas que enfrentamos y una de sus raíces se encuentra precisamente acá. Que este proyecto vaya en esa dirección me parece que significa algo positivo, y es que estamos escuchando y es que en este Congreso se están reflejando en soluciones los problemas que tienen las personas y en particular las mujeres. Este fue un proyecto muy sentido en su momento, surge de madres absolutamente angustiadas porque no tenían ninguna posibilidad de cuidar a sus hijos en un plazo razonable. Efectivamente no hay tiempo que alcance. Muchas mujeres, como decía también el diputado Giordano, pasan durante mucho tiempo cuidando a sus hijos, pero tratando de acceder de una u otra forma a mecanismos que les ayuden a sortear esta imposibilidad que tenían hasta ahora de estar por un tiempo superior participando de la crianza de sus hijos en un momento además tan frágil, que son los primeros meses, el primer año de vida. Sin duda podría ser mucho más. Ojalá que en algún momento fuera mucho más. El rol de una madre y de un padre también, que está considerado acá, también esperamos que en un futuro de una forma mucho más contundente, es irreemplazable en la vida de los hijos y de las hijas. Quedan otros desafíos sin duda pendientes. Lo que pasa también con las madres y padres que tienen a hijos que están enfermos, que tienen algún tipo de alergia alimentaria, que requieren de manera permanente el cuidado y que no pueden dárselo también por razones laborales. Compatibilizar el trabajo y la crianza creo que es uno de los desafíos más grandes que vamos a tener, que tenemos hoy día, pero que no va a ir en disminución, sino que en aumento. Por lo tanto, tengo toda la esperanza y la confianza puesta en que de la misma forma vamos a ir avanzando progresivamente en la legislación respecto a facilitar las condiciones para que podamos seguir construyendo familias en Chile y que esas familias sean construidas de la forma en la que corresponde, con la presencia de los progenitores, que, reitero, siendo hija de madre y de padre trabajadores, me parece irreemplazable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Veloso. Está el diputado Leal. Presidente, voy a ser muy breve. Yo ayer no participé mucho del debate porque estábamos votando a la misma hora en seguridad, un proyecto de pórticos de los colegios con el ministro, y yo soy autor de ese proyecto. Tuve topón de hora para transparentarlo.
yo creo que nadie, al menos yo, no puede estar en contra de un proyecto que quiera ayudar a los niños y a las madres. Pero sí quiero preguntar a la mesa o a los colegas parlamentarios oficialistas, ¿el gobierno le va a poner patrocinio o no le va a poner patrocinio a este proyecto de ley? Porque todos sabemos que hay trabajadores del sector público y del sector privado. Las trabajadoras del sector público, que van a hacer uso de estos derechos si se aprueba, el Estado tiene que pagar, y esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, yo lo que no quiero es hacer expectativas en muchas mujeres que están muy pendientes de este proyecto, con razón, si el gobierno no le pone patrocinio. Porque roga gasto fiscal, absolutamente, todos sabemos que es así en esta mesa, todos lo sabemos. Pero si no viene informe financiero, ¿cómo se va a financiar? Entonces, yo quiero preguntar de verdad si va a tener o no va a tener patrocinio, porque si no tiene patrocinio, esto no va a avanzar, porque todos sabemos que la Hacienda se va a caer sin informe financiero. Entonces, acá podemos generar una expectativa, en la comisión lo aprobaremos, en general yo estoy de acuerdo, pero si no tiene patrocinio ejecutivo, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, preguntarle si va a venir al Ejecutivo, si se le ha invitado, si va a estar presente, se le va a volver a invitar si es que no ha venido, si le van a poner la firma o no. Porque si no le van a poner la firma, esto no va a ser ley. Y esa es la verdad, y yo quiero transparentarlo porque los que estamos acá sentados, todos sabemos que es así. Eso, presidente. Gracias, diputado Leal. Diputado Sandón, para luego pasar a ver el tema de la admisibilidad. Gracias, presidente. Bueno, hoy día estamos un poco repitiendo lo que conversamos ayer. Efectivamente, yo en la misma línea del diputado Leal, me abstuve justamente, no porque esté en contra de este proyecto, me encantaría darle más por Natal incluso, pero efectivamente si no hay patrocinio, me parece que es una gran mentira lo que estamos vendiendo hoy día a muchas mujeres que están esperanzadas en esto y que muchas veces no tienen el conocimiento para saber que los proyectos tienen que ir con financiamiento. Ahora qué bonito que estemos hablando de vida, del nacimiento, de protección a la madre, cuando estamos a puertas de una ley de aborto. O sea, realmente ojalá se mantuviera esta cosa tan bonita que estamos hablando de proteger a este niño que cumple el primero de todos sus derechos, que es el nacer, ¿no? Y que después vamos a estar en las otras veredas, que va a ser como bien fuerte, ¿no? Efectivamente se les tiene que dar salud, educación, crianza, y el Estado cuando realmente toma bien este trabajo lo hace. Ahora, yo espero que tenga algún efecto, ojalá se patrocine, ojalá tenga algún efecto, pero cuando uno ve que Suecia aquí tiene creo que el postnatal más largo del mundo y tiene un 1,6, no ha logrado mejorarlo, en cambio Paraguay tiene 18 semanas y tiene 2,4, uno dice, bueno, algo estarán haciendo mejor unos que otros y probablemente también tendríamos que interiorizarnos cuáles son esas políticas de apoyo hacia la familia, que no es solo el postnatal, sino que es una continuidad en la vida, para que esa familia pueda tener. España, por ejemplo, no voy a hablar del postnatal mismo, pero efectivamente cuando tiene más de 2 o 3 hijos pasa a ser una familia numerosa que tiene beneficios desde el transporte público en adelante. Entonces yo creo que el tema es mucho más profundo, más largo, pero yo en la misma línea, presidente, hoy día también me voy a abstener de esto porque insisto que yo creo que esto tiene que tener patrocinio del Ejecutivo, porque si no estamos bulfiándole a la gente que hoy día nos está mirando con tantas ganas, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo 2 hijas que acaban de tener sus hijos y estarían felices de tener un postnatal de 1 año, pero uno no puede mentir con una expectativa o con una ilusión tan importante como esa. Y solo aclarar que cuando hay enfermedades alimenticias que son hoy día está la licencia, o sea, una madre que efectivamente tiene un hijo que tiene una problema, hoy día hay tanta alergia alimentaria, ahí se recurren también a la licencia, o sea, no es un tema solo de postnatal. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Osandón. Señor secretario, respecto de la consulta que hizo el diputado González sobre la admisibilidad de la indicación de la diputada Bello. Presidente, en conformidad a la disposición del artículo 66, número 4 y 6 de la Constitución Política, esta indicación es claramente inadmisible. No se ajusta a los parámetros que establece nuestro ordenamiento jurídico para aceptar una indicación de iniciativa parlamentaria en esta materia de seguridad social, y menos que signifique gastos al Estado, al erario nacional. Gracias, señor secretario. Yo quisiera colocar en votación esa admisibilidad. Más allá del tema de fondo, estamos frente a un proyecto que la Sala declaró constitucional, admisible, y ya ha salido de una comisión, que es la Comisión de Economía. Admisible. Se votó la constitucionalidad del proyecto, la admisibilidad, en función del cotejo que se realiza respecto de las atribuciones exclusivas del presidente de la República en materia de seguridad social y en materia de gasto fiscal.
Por tanto, yo quisiera someter en votación esta admisibilidad, señor secretario. Así que tomemos la votación. Antes que nada, presidente, sería, para el efecto de la votación, conocer su posición, si lo declara admisible o inadmisible, Admisible. porque eso depende de la votación. Admisible. Entonces vamos a votar la admisibilidad declarada por el presidente de esta indicación. Los que voten a favor votan la admisibilidad, que la indicación es admisible. Los que votan en contra de la posición del presidente. Señora Sicardini, señor Cuello, señor González, señor Giordano, Admisible, secretario. señor Hitch, señor Lavé, señor Leal, señor Osandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Aedo, En contra. señor Ibáñez. Por favor. 3 votos a favor, 5 en contra, presidente, inadmisible. Ya, se declara inadmisible la indicación. Ahora vamos a votar entonces el proyecto de ley sin la indicación, que es un artículo único, ¿no? ¿Nos puede explicar, por favor, señor secretario, cómo es el mecanismo de votación? Rechazada la indicación de la señora Bello, la comisión puede acordar votar en una sola votación el resto del articulado que no ha sido objeto de indicaciones. Sí, es un solo artículo. La misma votación. Ayer se votó en general, hoy se vota en particular. Habría que votarla. Exactamente, el mismo contenido. Así que adelante, señor secretario, tome la votación. Diputados, el proyecto original. Se vota el proyecto de la Comisión de Economía. Ayer votamos en general, hoy votamos en particular, porque ahí dimos un plazo para indicaciones. Se vota el proyecto de la Comisión de Economía que está en el centro del comparado que tienen ustedes. Así es. Señora Sicardini, señor Cuello, señor González, señor Giordano, A favor. señor Hirsch, señor Lavé, señor Leal, señora Osandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señora Edo. 5 votos a favor. Perdón, presidente, usted Sí, como yo quiero argumentar, quiero utilizar un minutito. A ver, quiero establecer como un primer elemento, aquí he intentado llevar adelante esta presidencia con plena transversalidad, recabando las solicitudes tanto de izquierda como de derecha de quienes han venido a esta comisión a colocar los temas encima de la mesa. Este proyecto en particular tiene apoyo de todos lados y ya pasó el examen de constitucionalidad, ya viene de la Comisión de Economía. Eso respecto del tema de la forma y respecto de cómo yo quiero llevar adelante esta presidencia de comisión. Tanto el trabajo que ha realizado el diputado González como el trabajo que ha realizado el diputado Rosas y las indicaciones que ha propuesto la diputada Bello. Dicho esto, quiero ser muy enfático, yo siendo un diputado de gobierno y sobre todo presidente de esta comisión. Aquí quiero ser súper claro en las expectativas que bien señala el diputado Leal respecto a este proyecto que requieren patrocinio del Ejecutivo. Ese es un primer elemento. Pero no solo eso. Quiero hablar del fondo de este proyecto. No estamos en la economía de Alemania, no estamos en la economía de Dinamarca, no estamos en una economía número top 5 de la OCDE. Me encantaría que tuviésemos, como señaló el diputado Sandón, un postnatal obligatorio de 4 meses para hombres y 4 meses para mujeres. Dicho eso, yo sí creo que esto va a causar impacto económico negativo en las mujeres que hoy están en la informalidad. Va a causar un impacto económico negativo en la contratación. Dicho eso, sí creo, y por eso voté a favor de la indicación de la diputada Bello, que una de las formas de equiparar ese costo que hoy está a cargo de las mujeres es el postnatal parental obligatorio del hombre, porque así hay corresponsabilidad. Por eso creo que había que jugársela. Si ya estamos en un contexto donde esto es inconstitucional desde el punto de vista del gasto fiscal,
déjenme discrepar de la posición de que esto tiene algún tipo de expectativa en Hacienda, y si es que estamos jugando a maximalismo, bueno, hagamos un maximalismo bien hecho entonces. Porque si vamos a reducir los tiempos, que sean proporcionales tanto para hombres como para mujeres, y por eso me parecía que la indicación de la diputada Bello iba en un sentido positivo dentro de esta dinámica del check and balance que tenemos propiamente del Congreso. Somos un órgano autónomo que estamos hoy con este proyecto de ley aprobándolo, forcejeando al Ejecutivo. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo digo con responsabilidad como diputado oficialista, forcejeando al Ejecutivo a tomar una posición. Y por eso creía que era importante avanzar en la corresponsabilidad que plantea la diputada Bello. Dicho eso, vamos a seguir en este camino de este check and balance y esperemos que Hacienda se haga cargo del gasto fiscal. Esperemos que se recoja, por ejemplo, la indicación que se rechazó por parte de esta comisión de la diputada Bello en Hacienda a propósito del proyecto de Sala Cuna que está en el Senado, que entiendo que está contemplando corresponsabilidad parental en el postnatal. Y bueno, por eso he decidido poner, por todo este argumento, este proyecto y votarlo a favor, señor secretario. 6 votos a favor, presidente, 2 votos en contra. Aprobado en particular el proyecto. Diputado informante, presidente. Perfecto, aprobado. Diputado informante. ¿Quién va a ser el diputado informante? Le corresponde. ¿Puede ser don Patricio Rosa? Lo hemos hecho en otra oportunidad. Ahora, esto va a Hacienda, sí. Ojo, no va a Sala, Sí. así que por tanto no estamos decidiendo el diputado informante, digamos, de Sala, que vaya el diputado Rosa a presentarlo a Hacienda. No, presidente, no. A la sala. El diputado informante siempre va a la sala. Ah, ya, perfecto, bueno. Pero si Hacienda decide otro... No, son 2. Ah, ya, perfecto, Hay otro ya. que informa Hacienda. Me siento totalmente corregido, secretario. Está muy bien su aclaración. Propongo a diputado Rosa, no sé si alguien se opone, diputado Rosas. Ya, por unanimidad, diputado Rosas. No, antes que terminemos la sesión, diputada González, por favor, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quiero sumarme también a las palabras que usted ha mencionado. Como miembro de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, situación que la Comisión no va a ver este proyecto, y también nosotros hemos dado esa facilidad, digamos, de no pedirlo a la Comisión para propiamente facilitar los trámites y que pueda avanzar el proyecto. Sin embargo, como miembro de la Comisión de Equidad de Género, para nosotros avanzar en corresponsabilidad parental son pilares hoy día básicos para poder efectivamente avanzar a que esta brecha entre hombres y mujeres pueda sostenerse en el tiempo, que esté acorde también a las nuevas generaciones. Yo creo que en ese sentido nos quedamos atrás como legisladores cuando no apoyamos temas de corresponsabilidad parental en este caso, y los diputados y diputadas tienen la voluntad política de manifestar en su voto estar o no de acuerdo con esta corresponsabilidad. Así que me voy con una sensación un poco amarga de que se rechace la iniciativa por argumentos que se contradicen frente al mismo proyecto que, como decía el presidente, ya ha sido admisible y también tiene la potestad la misma comisión de declararlo admisible. Esperamos que estos conceptos, y como miembro también de la bancada de corresponsabilidad, no queremos que la corresponsabilidad, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral sigan siendo conceptos etéreos y sigan siendo conceptos teóricos. Queremos que efectivamente esto se viva dentro de los hogares, se viva como sociedad, porque eso es lo que realmente estamos necesitando. Hoy día las madres están asfixiadas, están ahogadas por esta labor en donde no hay redes de apoyo, en donde no existe la conciliación real, y queremos, como insisto, que estos conceptos no sigan siendo teóricos, sino que se vivan en la práctica y puedan llegar efectivamente a apoyar a las madres de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputada González. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Como también lo señalé en mi intervención y haciendo mía las palabras de la diputada González y sus palabras, presidente, cuando justificó su voto, creo que es sano que podamos expresar en el marco del respeto nuestros disentimientos respecto a decisiones que se toman. A mí me resulta también algo contradictorio que hoy día nos hayamos puesto la camiseta de la constitucionalidad o de la admisibilidad para irrogar gasto para extender el postnatal, por ejemplo, pero no para incorporar a los hombres en
aplicando el criterio de corresponsabilidad. Si la lógica para rechazar o aprobar una es exactamente la misma. Entonces, digamos, de eso hablamos cuando ponemos sobre la mesa que los cambios legislativos también van de la mano de cambios culturales. Y creo que acá culturalmente hemos fallado un poco en tratar de generar ese cambio, ¿no? No podemos medir con distintos raseros la participación de los hombres en la crianza versus la de las mujeres. Creo que aquí se ha cometido un error bajo ese criterio, a lo menos quienes votaron a favor uno y en contra otro, ¿no? Eso quiero señalarlo como primera cuestión y quiero hacer también mías suyas las palabras de que ojalá el Ejecutivo recoja la relevancia que ha tenido en este debate, más allá de la votación, de ese concepto, de la corresponsabilidad, que efectivamente podamos avanzar en el objeto matriz del proyecto, que es discutir, digamos, la duración del postnatal maternal, pero que el concepto de la corresponsabilidad sea incorporado también en ese pronunciamiento del Ejecutivo, para bien o para mal, ¿no? Que el Ejecutivo no tenga medias tintas respecto a lo que significa discutir sobre eso en el marco de un proyecto como este, y segundo, volver a insistir en que también incorpore, porque eso sí, también lo puede hacer el Ejecutivo, la discusión de lo que representa en términos de seguridad social, hacernos cargo de mujeres que no están cubiertas por este proyecto de ley y que requieren esa misma consideración. Que por lo tanto aquellas que no tienen un trabajo, formal y que difícilmente van a poder cambiar esa realidad durante el embarazo y el primer año de lactancia, puedan tener alguna respuesta del único que se lo puede dar, que finalmente, cuando se discute de achicar el Estado, finalmente es el Estado el que puede responder ante estas necesidades. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputada Bello, y luego es la última palabra, antes de darle la palabra al secretario, porque tenemos un problema con el diputado informante, y allí cerramos la sesión. Diputada Bello. Luego vamos a revisarlo. Diputada Bello. Gracias, presidente. Al igual que la diputada Marta González, me queda con un sabor amargo. Pero tengo la convicción de que avanzar en corresponsabilidad, tanto padres y madres, la sociedad, el Estado y las empresas, es una tarea urgente para nuestro país. Los datos del uso de tiempo, la dedicación de las tareas domésticas, la situación del pago de pensiones en las mujeres, la desigualdad en los temas de cuidado son cuestiones y evidencias empíricas que nos dicen que el Estado tiene que avanzar en corresponsabilidad, y para eso se requiere condiciones materiales, tanto para vivir la maternidad como para vivir la paternidad. Hay que recordar que hoy día en Chile tenemos una ley que obliga a los hombres al pago de pensiones de alimentos, y eso es la muestra clara de que en Chile hoy día no hay corresponsabilidad efectiva. Para que eso suceda, tienen que generarse las condiciones de esa lacuna, pero también es importante que el padre esté presente en el primer año de vida, que es crucial para los bebés. Me voy con un sabor amargo, presidente, sin embargo, creo que habemos muchas mujeres en este Congreso que vamos a seguir insistiendo respecto a la corresponsabilidad, porque sobre todo es una cuestión económica, pero también de tiempo. Las mujeres tenemos el derecho a tener tiempo luego de ser madres y a ser mujeres y no solo madres, y eso implica que los hombres tomen un rol activo. Gracias, presidente, porque efectivamente dio las condiciones para que pudiésemos votar para poder hacer admisible esta indicación. No se pudo, pero esto será tarea para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bello. Señor secretario, para ir resolviendo el tema del diputado informante. Presidente, por la razón que usted ha dicho, corresponde que la comisión designe otro diputado informante. En atención a dos cosas. Primero, el diputado informante es el que informa a la sala, pero además integra la comisión mixta en el caso de que se produjera esa instancia. Entonces es importante que sean dos diputados informantes distintos, que representen la Comisión de Economía y otro la Comisión de Trabajo. Entonces, le corresponde, según el orden que tenemos internamente en la Comisión de Trabajo, al señor Hirsch. No está presente el señor Hirsch. Entonces usted, presidente. Al agua. No, yo no. Entonces, señor Leal. La señora Sandón, entonces. ¿Diputado Sandón, no tiene problema? Ya, perfecto. Diputado Sandón es la diputada informante. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.